¿quién ha pensado en herencias para sus hijos? ¿Alguien se le ha ocurrido qué le voy a dejar a mi hijo? ¿Sí? O sea, yo estoy convencido de que los que estamos acá, todos en algún momento hemos pensado, tengo que dejarle algo a mi hijo. O sea, desde recién nacidos, yo veo papás que se preocupan por comprar seguros educativos, y a veces los chinos nunca los usan porque no quieren estudiar. Hay papás que se les ocurre comprar de pronto especializaciones, y el chino ni siquiera termina el bachillerato. Yo creo que todos tenemos de alguna manera una perspectiva donde queremos nosotros ver a nuestros hijos. Los proyectamos mentalmente. Algunos decimos, no, es que la educación nadie se la va a quitar. Entonces yo quiero que mi hijo se eduque muy bien. Quiero que el chino termine su carrera, haga una especialización, haga un doctorado. Eso es lo que yo puedo dejarles a mis hijos y sé que eso les va a garantizar el futuro. Otros piensan, no, yo quiero dejarle principios y valores. Ellos deben aprender a tomar decisiones adecuadas. Y si yo les dejo principios y valores, les inculco principios y valores, con seguridad ellos van a tomar decisiones adecuadas cuando les corresponda. Otros llegamos a pensar, bueno, dejarles un buen patrimonio, eso les va a garantizar, les va a facilitar la vida. Yo no quiero que ellos sufran todo lo que yo sufrí, todas esas experiencias duras que yo tuve que vivir, yo no quiero que ellos las vivan. Y bueno, cada uno, en medio de esos imaginarios sobre su familia, empezamos a construir y empezamos a direccionar a nuestros hijos. Y eso simultáneamente nos lleva a nosotros a mirar otros aspectos. Empieza uno a pensar, bueno, realmente es la educación lo que ellos necesitan, prepararse bien. Miren cuántos profesionales no viven situaciones de crisis, pero graves, que terminan haciendo cosas que ni siquiera se imaginaron nunca que tendrían que hacer. Cuántas empresas multinacionales con muchísimo dinero de un momento a otro desaparecen. O sea, ¿es realmente lo que yo debo dejarles a mis hijos? ¿Cuál es la herencia que debo dejarles? Y empieza uno a mirar y a pensar y a elaborar, y de pronto se encuentra con lo representativo que puede llegar a ser el papá dentro de ese proceso formativo. Uno dice, bueno, los papás, ustedes sabían que el 96% de presos que purgan condenas de más de 30 años en los Estados Unidos vienen de hogares sin una figura paterna. Eso es diciente, ¿no? Ustedes sabían que la primera imagen de Dios en la casa la proyecta el papá. O sea, el papá es la imagen de Dios para los niños. Entonces, cuando el papá es un papá ausente, que llega de pronto tarde a la casa, que le molesta el ruido y dice, me voy a encerrar en el cuarto y no quiero saber nada de estos chinos porque estoy agotado. Entonces le estoy diciendo a mis hijos, les estoy diciendo, Dios no se preocupa por usted. Dios es distante, es ausente, Él está allá y usted está acá. Usted tiene que resolver sus propios problemas. Pero hay otro tipo de papás, el papá que juzga, el papá que a toda hora está regañando, el papá regañón, que a toda hora está colocando normas, que a toda hora está fregando la vida, que cuando castiga de manera casi que criminal, que deja al hijo marcado con cada vez que lo castiga. Entonces uno dice, ¿cuál es el imaginario de Dios para ese niño? Entonces ese niño empieza a construir un imaginario de Dios, el Dios castigador, que condena, que juzga, que permanentemente está persiguiendo. Entonces, ¿cuál es el modelo adecuado de papá para que nuestros hijos tengan un imaginario adecuado, claro y verdadero de Dios? O sea, ¿cómo puedo yo producir en mis hijos esa imagen adecuada de Dios? Entonces yo tengo que amarlos, escucharlos, acompañarlos, pero también disciplinarlos en amor. Hay una responsabilidad clara de ese proceso que los hijos deben llevar para que ellos lleguen a conocer de Dios.
De resto no van a poder llegar a los pies del Señor. Hay un pequeño artículo que me gustaría leerles, y es un estudio que hicieron en la Universidad de Texas, que habla que lo hicieron con niños sin figura paterna. Entonces dice en la parte conclusiva: del mismo modo, las relaciones de los niños con los padres y adultos está caracterizada por la hostilidad y la agresividad, siendo el límite el detonante de sus conductas. Es decir, por un lado, el rechazo de la norma es lo que caracteriza la relación de los niños con los adultos, y por el otro, el niño presenta dificultades en la aceptación y creación de nuevos vínculos con los pares, ya que la función de la imposición del orden y la ley es del padre. Ante la falta del mismo, se da la negación de la misma función por parte de los niños. Es posible entonces concluir que la falta del padre deriva varios efectos en el desarrollo relacional de los niños, donde las manifestaciones conductuales están basadas es ser niños agresivos, poco tolerantes, con baja autoestima, con sentimientos y pensamientos de abandono, rechazo y desprotección, siendo la dependencia a la mamá, a la madre, la que más caracteriza el modelo relacional de los niños que hicieron parte de la investigación. Entonces, uno empieza a mirar todos estos elementos que parecieran sueltos, convergen en un punto, y es la responsabilidad de los padres al mostrar la figura que va a formar niños saludables emocionalmente, que va a permitir que nuestros hijos reciban una herencia adecuada. Yo creo que Dios tiene como prioridad, así como nosotros como papás tenemos como prioridad una herencia para nuestros hijos, Dios tiene una herencia para sus hijos. Dios quiere que nosotros recibamos esa herencia y ha delegado en nosotros la responsabilidad de que nuestros hijos lleguen a recibir esa herencia. ¿Cuál es la herencia que Dios tiene para sus hijos? Ayúdenme. ¿Cuál es la herencia? Salvación. ¿Qué otra herencia? Tenemos vida eterna, salvación, ¿qué más? Nosotros vamos a compartir con Él. Esa es la esperanza, esa es nuestra fe, la certeza de que el Señor tiene un lugar para nosotros juntamente con Él. ¿Sí? Hay un lugar especial que el Señor ha diseñado para nosotros juntamente con Él. Esa es la herencia que Él tiene para nosotros. Él desea profundamente que nosotros lleguemos a recibir la herencia. ¿Ustedes han pensado en eso? Todas las demás herencias son efímeras. Son, a veces, como que trabajamos tanto en eso y a veces nos sentimos perdiendo el tiempo, porque de eso nada queda. Pero realmente la herencia que Dios quiere que nosotros recibamos y que repartamos es la herencia que Él nos da, vida eterna juntamente con Él. Y cada uno de nosotros se convierte en un padre para su entorno, para las personas, para nuestros hijos, para los amigos, para a veces usted no sabe el impacto que está generando en su amiga, en su amigo, en su compañero de trabajo, en su compañero de universidad, en su compañero de colegio. Usted es un padre para él que debe mostrarle realmente al Señor. Entonces existe una responsabilidad de cada uno de nosotros para que el mundo reciba la herencia que el Señor tiene para él. Hoy esa es la antesala, porque vamos a estar mirando un modelo de familia. Un modelo de familia en la Escritura que dolorosamente podría parecerse a nuestra época, a nuestra generación. Un modelo de familia de un hombre de Dios. El texto, para que ustedes se ubiquen, que vamos a estar contando, revisando, vamos a estar mirando Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, a Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 21. Y la primera descripción que hace el texto es la siguiente:
la primera de Samuel nos habla en esa porción de Elí, del sumo sacerdote Elí. Y Elí, como sumo sacerdote, tenía unas responsabilidades, ¿sí? Entonces, el primer versículo nos dice, el versículo 12 nos dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Hay una descripción de quiénes eran estos muchachos, unos sinvergüenzas, ¿sí? Ya enseguida nos deja mirar lo que estaba ocurriendo. Y el primer punto de nuestra reflexión de hoy, el título es Tres no negociables de un padre. Y el primer no negociable es enseñarles la palabra. La época, el momento histórico, lo describe en el capítulo 3, versículo 1. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Entonces nos contextualiza en un momento histórico donde no se escuchaba la voz de Dios, donde cada quien hacía como bien le parecía. ¿Sí recuerdan? Ese es el momento. Y yo creo que definitivamente esa fue la experiencia que vivieron los hijos de Elí. O sea, fue tan fuerte el impacto, la cosmovisión de la época, que terminó contagiando no solamente al entorno, al pueblo de Dios, sino que también llegó al sacerdote, al sumo sacerdote y a la casa del sumo sacerdote. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, terminaron también alejados de la palabra de Dios. Poco se escuchaba la palabra de Dios, había poco interés, y cada quien hacía como bien le parecía. Y yo creo que nosotros vivimos hoy una época más o menos similar. Uno ve los medios de comunicación, uno ve las universidades, ve los trabajos, y cada quien hace como bien le parece, porque vivimos en una generación de libertades, una generación donde no hay reglas, donde no hay normas. No queremos normas, ¿sí? No queremos esclavizarnos de ninguna norma, no hay una verdad absoluta. O sea, todos podemos tener la verdad, y por eso terminamos degradando la verdad de la Escritura. Terminamos creyendo que la verdad está en cada uno de nosotros, y no la verdad que Dios nos da. Ese es el oficio que tienen hoy los medios, que tienen hoy de pronto los periódicos, los compañeros. Hay una contaminación, la misma globalización termina bombardeándonos no solamente de cosas muy buenas, sino también ese modelo que Dios quiere para la familia. Ahora, si vemos el primer punto, que es enseñarles la palabra, o sea, nuestra responsabilidad es modelar en nuestros hijos la palabra. Ahora, vemos que Elí no lo pudo hacer con sus hijos, porque si no habrían sido unos sinvergüenzas. ¿Ellos qué hacían? Estos tipos llegaban al templo, mandaban a sus siervos, aprovechaban su condición de hijos del sumo sacerdote y llegaban con unos tenedores grandotes en bronce, y cogían y seleccionaban antes de que la carne se asara, antes de que la carne botara la grasa. La grosura era el olor fragante que llegaba al Señor. Y era prohibido hacer eso. Y ellos llegaban y seleccionaban las piezas de carne que les interesaban, mandaban a los sirvientes, y se llevaban la carne que a ellos les interesaba. Estaban menospreciando la autoridad de Dios, estaban diciendo: a mí la verdad no me interesa lo que usted haya dicho, Señor. O sea, yo voy por lo mío. Y no solamente hacían eso, sino que cogían a las mujeres, a las jóvenes que atendían a la entrada del templo, y abusaban de ellas. O sea, era una situación muy, muy dura. Y a eso se llegó porque ellos realmente nunca, pareciera que nunca recibieron lo que tenían que recibir de parte del papá, de Elí, siendo el sumo sacerdote. Todo lo que se vivía en el entorno terminó impregnándolos. Entonces yo hacía la reflexión: si nosotros somos el modelo, cada uno de nosotros es modelo,
para nuestros hijos, para nuestros amigos, para nuestras amigas, para nuestros vecinos. O sea, nosotros cómo debemos vivir. Y me he hecho unas preguntas que me encantaría que anotaran ustedes en el bosquejo. Una primera pregunta es, si sus hijos siguen sus pasos, o si nuestros hijos siguen nuestros pasos, ¿encontrarán a Jesús a temprana edad? Realmente, cuando ellos nos ven a nosotros, ven ese modelo de amor, de disciplina, que les permite conocer al Señor, ven ese modelo de preocupación, de interés por sus vidas, que les permite reconocer que Dios está interesado en la vida de cada uno de ellos. Segunda pregunta, si sus hijos o nuestros hijos siguen nuestros pasos, ¿vivirán una vida de fe enfocada en Dios y no en otras cosas? Todas las otras cosas van a pasar. Lo único que realmente produce frutos en nuestra vida es creerle a Dios. Que ellos puedan llegar a la gran conclusión que nosotros hemos podido llegar, de que lo que el Señor ha dicho es verdad. Y yo creo en lo que Él ha dicho. Y puedo vivirlo, y lo puedo practicar, y lo puedo disfrutar. Y sé que es verdad porque el Señor lo ha dicho. No hay nada más que discutir. Necesitamos que nuestros hijos lleguen a esa conclusión. Y ellos van a disfrutar y van a conocer a Dios en su plenitud. Una tercera pregunta que nosotros nos podríamos hacer: si nuestros hijos siguen nuestros pasos, serán diligentes y tendrán ambiciones espirituales, servirán sacrificialmente. O sea, yo creo que ellos están mirándonos a nosotros permanentemente. Nosotros les servimos a los demás sacrificialmente, nosotros somos ambiciosos espiritualmente, queremos que otros lleguen al conocimiento del Señor. ¿Cómo es nuestra vida espiritual realmente? Queremos que ellos nos imiten y esa forma, ese imitarnos los va a llevar al Señor. Una cuarta pregunta: si nuestros hijos siguen nuestros pasos, ¿vivirán hoy pensando en el mañana? Miren que todo lo que hacemos hoy tiene una consecuencia mañana. Todas las decisiones que tomemos hoy tendrán una consecuencia mañana. Ellos evalúan las consecuencias de las decisiones. Nuestro entorno, nosotros estamos preocupados porque realmente a nosotros nos vean viviendo el hoy pensando en el mañana. Una quinta pregunta: si nuestros hijos siguen nuestros pasos, ¿serán buenos mayordomos de sus finanzas? ¿Serán generosos? ¿Darán con generosidad su tiempo, su vida, su dinero? ¿Ayudarán a otros? ¿O estarán siempre endeudados, siempre esperando que los llamen a cobrar, siempre mirando a ver cómo no pagan, cómo evaden la responsabilidad de pagar, cómo se mimetizan para que no me cobren? Ah, ya está esta señora que le debo plata, voy a salirme por esta puerta. ¿Será que están pensando en eso o realmente están preocupados porque su vida financiera sea una vida transparente y hable bien de él? Una sexta, perdóneme. Si nuestros hijos siguen nuestros pasos, ¿la oración será prioridad para ellos? O sea, ¿qué tanto estamos enseñando a nuestros hijos a orar? ¿Oramos con ellos? O sea, no hay una manera de aprender a hacerlo diferente a haciéndolo. O sea, nosotros debemos orar permanentemente. Debemos orar temprano, debemos orar de noche, debemos orar cuando nos alimentamos, debemos dar gracias por el día. O sea, nuestra vida debe ser una vida de oración y que nuestros hijos, nuestro entorno lo vea, o nos da pena que nos vean. O sea, qué pena que me vean orar con mis compañeros de universidad. Qué pena que mis compañeros de colegio vean que estoy orando. O realmente yo siento orgullo de tener una relación con Dios y que hablo con Él permanentemente. Un séptimo, perfecto. Si nuestros hijos siguen nuestros pasos, ¿tendrán hambre de la palabra? Miren, no hay nada que produzca más gozo que escuchar la voz de Dios. O sea, sin lugar a dudas, yo no conozco un sentimiento más emocionante que escuchar la voz de Dios. O sea, nosotros tenemos que impregnar a nuestros hijos, a nuestro entorno, de la voz de Dios. Dios habla a través de su palabra. Que deseemos, añoremos escudriñar temas, que digamos yo quiero aprender de la misericordia,
aprender de la compasión, aprender de la muerte, aprender de la vida eterna, yo quiero aprender del carácter de Dios, del amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Será igual al amor que nosotros sentimos o va muchísimo más allá? O sea, debemos escudriñar la palabra con ellos. O sea, si mis hijos, si mi entorno sigue mis pasos, tendrán ese deseo por conocer a Dios a través de su palabra. Octavo, si mis hijos siguen mis pasos, llevarán la palabra a otros. Miren que esa debe ser algo que me brota naturalmente, porque eso le brota naturalmente al Señor. O sea, el Señor quiere que nosotros les compartamos a otros de la palabra, que les compartamos a otros de Él. Octavo, noveno, si nuestros hijos siguen nuestros pasos, reconocerán que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo para mantenerlo santo. O sea, cuán importante es en esta época que reconozcamos que el cuerpo es el templo de Dios mismo, que yo no puedo usarlo de manera indebida, que no puedo caer en inmoralidades sexuales, que debo vivir una vida santa porque ni siquiera es mi casa, debo mantenerlo limpio. Cuán importante es que nuestros hijos también vean que nosotros mantenemos nuestros cuerpos limpios, porque ellos nos están mirando y nosotros estamos modelándolos a ellos. Décimo, si nuestros hijos siguen nuestros pasos, ¿vivirán en el poder del Espíritu Santo? ¿Realmente confiamos y aprendemos a vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos da? Miren, recuerden que en ese deleite en la palabra podemos nosotros cumplir nuestros grandes deseos. Para poder yo deleitarme en la palabra, vivo en comunión con el Señor. Cuando pasa eso, yo puedo escuchar la voz de Dios y puedo vivir en el Espíritu. De resto no lo voy a poder, pareciera algo ajeno, caminar por el Espíritu, hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? El Señor me enseña cómo puedo yo escuchar la voz de Él, y es viviendo en comunión íntima con Él. O sea, buscándolo permanentemente. El Señor me va a hablar y yo lo voy a sentir, lo voy a reconocer. Por último, 11. Si ellos siguen mis pasos, al morir, ¿irán al cielo? ¿Ustedes han pensado en eso? Si mis hijos siguen mis pasos, al morir, ¿irán al cielo? Yo creo que esas son preguntas que nos deben motivar a señalar siempre la palabra como la verdad guía de la vida de nuestros hijos y de nuestro entorno. Cada uno de los que estamos acá no podemos olvidar que el Señor tiene una herencia para todos los que están afuera, que nosotros somos los encargados de que esa herencia llegue al lugar y a la persona adecuada. Entonces somos responsables de que las personas conozcan de esa herencia y lo reciban a través de nuestro testimonio de vida. Entonces, el primer punto, ¿cuál es? Enseñar la palabra. Hay un segundo punto, no negociable, y es corregir a nuestros hijos. La corrección de nuestros hijos. En el versículo 22 del capítulo 1 nos dice: y ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. O sea, miren, pareciera más el consejo, pareciera más bien como, ¿cuál era la responsabilidad de Elí? En su momento la responsabilidad de Elí, al ver que sus hijos abusaban de las ofrendas de Dios y abusaban de las personas que servían en el templo, era, la verdad, era la lapidación. Habían sanciones muy importantes para el que estuviera en esa condición. Y él ni siquiera los disciplinó. De niños no recibieron la palabra, muy seguramente, y la consecuencia es que en ese momento ya no había nada que hacer.
ni siquiera luchó porque ellos realmente fueran disciplinados, no los sacó del templo, no hizo nada. O sea, les dio un buen consejo. Ya en ese momento no servía ese buen consejo, ya era demasiado tarde. Yo asimilo esa condición a los... ¿Ustedes saben qué es un apartamento o una casa tipo loft? ¿Sí saben? O sea, una casa tipo loft es una casa donde no hay límites. La alcoba unida al salón, unida a la cocina, y entonces están los 3 cuartos unidos con todo, no hay límites. Y es muy difícil entender dónde está el límite de mi cuarto, cuál es su cuarto, dónde está la cocina, aquí empieza o empieza acá. Creo que esta es una generación que está recibiendo el impacto de la vida loft. No hay límites. Aquí ya no sabemos dónde empieza la responsabilidad y dónde termina mi obligación. No lo reconocemos y eso lo llevamos a la casa. Entonces los hijos no reconocen quién manda aquí. Entonces es la primera generación que vive lo siguiente. Nosotros somos los últimos que aprendimos a respetar a los hijos, a los padres. Nosotros somos la última generación que aprendió a respetar a los padres, pero también somos la primera generación que somos irrespetados por los hijos. Nosotros somos la primera generación, la última generación que obedecía al papá, a los padres, pero somos la primera generación que le obedece a los hijos. ¿Sí se han pensado en eso? O sea, es una condición definitivamente complicada. O sea, nosotros vivimos en función de agradar a nuestros hijos. Somos exitosos si logramos que nuestros hijos expresen amor por nosotros. ¡Qué éxito tan grande! No nos interesa que nos respeten. Si logramos ser parceros de nuestros hijos, la ganamos toda. Pero resulta que Dios a lo que invita es a otra cosa. ¿Él qué quiere? Que nuestros hijos reciban la herencia que Él tiene para sus hijos. Y nosotros los estamos sacando del camino con esa actitud permisiva, estamos sacando a nuestra familia del camino de la verdad. Es muy peligroso a lo que estamos jugando. Es como jugar ruleta rusa y con más de una bala. Es muy peligroso, porque la generación que se viene cosechando es una generación enferma, que no reconoce ningún tipo de autoridad, no reconoce disciplina. Si ustedes echan un poco de memoria, van a recordar y agradecer las cosas que sus padres hicieron. Y ustedes dicen, mi mamá me exigía, mi papá me exigía estas cosas. Él me exigía que llegara a las 10, y si yo no llegaba a las 10, se acababan los permisos. Ya no podía durante 2 meses volver a salir. Yo creo que el sketch que hicieron los muchachos de Young Life fue muy diciente. Es una generación que no quiere atender normas. Ustedes veían al papá y a la mamá recogiéndole las cosas al chino, y a su vez decían, es que los chinos no hacen caso, pero ellos estaban haciendo las cosas de los hijos. Ese es el modelo. Miren que esa es, y peor aún, es una generación donde los hijos saben más que los papás. Y eso hace que no nos respeten. O sea, los chinos tienen acceso a la información y tienen muchísima más información que nosotros. Entonces, nosotros les hablamos de cualquier tema y ellos simplemente nos miran de reojo, se burlan y dicen, mi papá está echando carreta, yo sé más que él. ¿Sí? Y ese es el prototipo. Eso es lo que está ocurriendo. Pero resulta que Dios quiere que nosotros seamos el orden, seamos la disciplina en la casa. Si nosotros no asumimos la disciplina, los echamos a perder. Lo primero que nosotros debemos hacer es enseñarles la palabra. Es un no negociable. Nuestros hijos necesitan que nosotros les mostremos a Dios. Nuestros hijos necesitan disciplina. Y en tercer lugar, nuestros hijos necesitan aprender a honrar a Dios. Vamos a mirar un pedacito. Versículo 27 del capítulo 2, versículo 27 al 29. Cierto día, un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote.
ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía, y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecias mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas, con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me sirvieran siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirvan en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a la vejez. Miren las consecuencias. El padre, todos los padres tenemos y pensamos en la mejor herencia para nuestros hijos. Elí seguramente también lo pensó, pero Elí no hizo lo que le correspondía. Y miren la herencia que cosechó para sus hijos. O sea, sus hijos no conocieron vejez. Las generaciones venideras murieron jóvenes, murieron antes de tiempo, perdieron lo que tenían, lo más grande que tenían, que era el privilegio de servir al Dios Todopoderoso, porque es un privilegio. Lo perdieron. Eso fue lo que Elí cosechó. Yo me pregunto, de verdad, nosotros, ¿qué estamos cosechando para nuestros hijos? ¿Cuál es la herencia que tenemos para nuestros hijos? Yo sé que todos los que estamos acá venimos de alguna manera de hogares disfuncionales, o sea, papás ausentes, papás de pronto represivos, papás, o sea, todos tenemos modelos disfuncionales. O sea, no hay uno solo que tenga un modelo perfecto, porque el único modelo perfecto es Dios. Entonces, todos venimos de hogares de alguna manera disfuncionales. Pero miren, Dios es ese Padre que lo restaura todo, que muestra un modelo adecuado, que cuando usted está solo, cuando usted como mujer es madre, cabeza de familia, Dios es ese papá que cuida de sus hijos. Pero la responsabilidad suya es que usted pueda mostrar al Señor a sus hijos, para que ellos puedan recibir la herencia que Dios tiene para ellos. Y miren que en contraste, vamos concluyendo, en contraste con la historia de la familia de Elí, nos muestra la historia de otra familia. Una familia, ustedes recuerdan a Elcana, ¿saben quién era Elcana? A ver, Elcana. ¿Quién era? El esposo de Ana y el papá de Samuel. Muy bien. Entonces, miren que en contraste nos muestra esa otra familia. Y esa otra familia era una familia muy pequeña, una familia que el entorno la veía como una familia que no tenía la bendición de Dios. La mamita, recuerdan, era estéril. Y ella fue al templo a orar y orar y orar. Y dice que derramó su carga en el templo. Se la entregó al Señor. Y dijo: Señor, si tú me das un hijo, ese hijo servirá en el templo. Y efectivamente el Señor le dio un hijo. Y efectivamente ella lo dejó para que trabajara en el templo, para que entregara su vida al Señor. Y cada año llegaba la familia de Elcana con Ana a honrar al Señor. O sea, su único hijo estaba sirviendo en el templo, estaba lejos de ellos. ¿Ustedes saben cuán doloroso puede ser eso? Único hijo, el hijo añorado. Ella ella le cumplió al Señor. Y Elí le dijo: estoy orando para que el Señor te dé más hijos. Y el Señor efectivamente, dice el texto, bendijo a la familia de Samuel, bendijo a Elcana y a Ana, y tuvieron 5 hijos más, 3 hombres y 2 niñas. O sea, 5 hijos le dio el Señor a una mujer estéril, 5 más. O sea, en total fueron 6. Y el Señor siguió bendiciendo y usando a Samuel, porque muchas personas conocieron del Señor a través del trabajo de Samuel y su familia. Los hijos de Samuel, o sea, las generaciones siguieron siendo usadas por el Señor. ¿Cuál es la herencia que nosotros queremos dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es la herencia que el Señor quiere que reciban nuestros hijos? Nos hemos preguntado
¿Cuál es la herencia que el Señor quiere para nuestros amigos, para nuestro entorno? ¿En qué estamos trabajando? ¿Estamos modelando realmente lo que debemos modelar? Tengo unas preguntas en el bosquejo. ¿Cómo y cuándo les enseñó a sus hijos a conocer a Jesús? ¿Sus hijos respetan sus correcciones? ¿Honra al Señor en su vida? ¿Su familia confirma la respuesta? O sea, yo creo que es importante qué piensan nuestros hijos de lo que nosotros hacemos. O sea, ¿realmente ellos piensan que nosotros honramos a Dios? ¿O es pura carreta? O sea, simplemente hablamos. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos llene de valor para poder ser testimonio para nuestros hijos, para que ellos puedan recibir la herencia que deben recibir, que es la herencia que Dios tiene para ellos.